Declaro abierta la sesión académica de este martes 3 de junio del 2025 de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. En el marco del mes del medio ambiente, iniciamos las actividades con la Conferencia Día Mundial del Medio Ambiente Jeju, República de Corea 2025, a cargo de nuestra consocia, la doctora María Guadalupe Garibay Chávez. Cedo el uso de la palabra a nuestro secretario general. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quien nos acompaña en el presidium. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución. La doctora María Guadalupe Garibay Chávez, consocia y conferencista de esta noche, y su servidor, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. A continuación daré lectura a una síntesis curricular de nuestra ponente. La doctora María Guadalupe Garibay Chávez es licenciada en Psicología, cuenta con la maestría en Ciencias de la Salud Pública y el doctorado en Psicología de la Salud, todos ellos en la Universidad de Guadalajara. Es guía de baños de bosques y guía terapéutica de bosque en el Forest Therapy Hub. Profesora investigadora titular C del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario de Ciencias Biológicos Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Participa como docente a nivel doctorado, maestría y licenciatura. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Representante del cuerpo académico consolidado en salud ambiental y desarrollo sustentable. Representante, miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Premio Jalisco 2015 en el ámbito forestal, otorgada por el Gobierno del Estado de Jalisco, y miembro de esta benemérita institución desde el 2008, a cual cedemos el uso de la palabra. Doctora, por favor. Yo creo que me voy a pasar adelante. Sí, voy a proyectar. Bueno, muy buenas noches a todos. Me da gusto el poder estar aquí en este desarrollo de este tema que es, como ustedes saben, en el contexto mundial realmente tenemos una gran participación en donde hay una convocatoria para que organizaciones en el contexto internacional de diferentes niveles, gobierno, de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones académicas, de asociaciones culturales, que de alguna manera nos sumemos a este gran esfuerzo que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy el Día Mundial del Medio Ambiente viene a retomar nuevamente un tema que ya desde hace algunos años se viene generando una preocupación importante y un llamado a la acción para reducir los microplásticos en el mundo. Este mosquito me pone, se me viene a la cara. ¿Me puedo mover? No, es que como que la luz le atrae. ¿Puedo moverme aquí? Sí, claro que sí. Bueno. Yo les voy a hablar precisamente de lo que es el tema de la convocatoria en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente 2025 y que de alguna manera un tema, decía yo, que tiene mucho que ver con nuestros patrones de consumo y con nuestros comportamientos. Los microplásticos, ahorita vamos a hablar un poco de ello, pero hay una intención de poder reducir esta cantidad de microplásticos que se producen en el contexto mundial. Entonces, yo en el día de hoy voy a hablar de por qué Jeju es una isla de la República de Corea del Sur, y por qué esta isla es tan especial y por qué fue elegida precisamente como sede de este año 2025 para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, yo tengo el... Sí. Ajá.
Bueno, entonces ustedes pueden ubicar en esta parte está Corea del Sur y está Jeju como una isla súper pequeña, pero que es muy importante y muy icónica en términos de lo que es el tema de sustentabilidad, de protección al ambiente y de patrimonio cultural y natural. Jeju es precisamente esta sede donde vamos a tener en noviembre una serie de eventos que se van a festejar y que, bueno, es un sitio estratégico, pero un sitio también muy importante porque dentro de Asia la producción de microplásticos y los giros, o sea, estas corrientes marinas que realmente se generan en todo este territorio, pues le convierte en un sitio estratégico para sufrir, por un lado, la contaminación de microplásticos, pero por otro lado, para actuar a favor de las acciones específicas que lleven a proteger el medio ambiente y acciones específicas que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental y social. Entonces, bueno, este es un elemento que hay que considerar de por qué Jeju se identifica como un sitio importante para estas iniciativas y por qué también en base a la experiencia y en base a las acciones que ha desarrollado se convierte en un país estratégico e inspirador para las iniciativas que se generan en el contexto mundial. Bueno, decía, esta es una imagen de Jeju, ¿verdad? Bueno, en algunos datos históricos, estamos en una sociedad cultural, ¿verdad?, donde el patrimonio cultural y natural es importante. Y bueno, Jeju también es un sitio que ha sufrido invasiones importantes, pero también es un símbolo de resistencia. Entonces, esto es algo muy importante. Resistencia hacia su mismo país, del cual de alguna manera es independiente, se considera una república independiente, pero también hasta cierto punto no lo es, porque sigue teniendo ese vínculo importante con Corea del Sur en términos políticos. Entonces, es independiente porque te genera iniciativas, porque tiene una democracia, porque genera algunas acciones importantes, pero que de alguna manera políticamente pues sigue con ese vínculo que de alguna manera lo tiene en una condición, bueno, muy dentro de lo que es el contexto coreano, pues le hace relevante. Bueno, una de las cosas que podemos decir es que Jeju tuvo la invasión de Japón, ¿verdad? Y que esa misma invasión de Japón le convirtió también en un espacio, en un sitio que pudo generar iniciativas importantes de resistencia de su propia población. Muchos hombres salieron a la guerra, ¿verdad? También, y las mujeres jugaron un papel muy importante en esto. Bueno, incluso Jeju tiene un grupo de mujeres buceadoras importante, ¿verdad?, que han jugado un rol en la producción de alimentos, en lo que es alimentos marinos, ¿no? Entonces, más bien el cómo pueden ser mujeres pescadoras y que fueron de alguna manera generando esa provisión de alimentos para sus familias. Entonces, bueno, Jeju me tocó la oportunidad de conocer, pero tiene muchos elementos muy rescatables, muy importantes en términos de lo que puede ser un país que hace o genera una serie de políticas para fortalecer su propio desarrollo. Entonces, creo que eso en términos de agricultura, en términos de recursos marinos, pues juega un papel fundamental. Entonces, bueno, este destino ahora es un destino turístico muy, muy importante, le llaman de muchas maneras.
pero una de ellas, la Isla del Amor, ¿verdad? Yeyu es un sitio bastante paradisiaco por la belleza paisajística y por su patrimonio natural que ha sido bastante bien conservado. Bueno, aquí están algunos símbolos, ¿verdad?, de Yeyu, estas de alguna manera imágenes que podemos ver, aparte de la agricultura, las mujeres estas buceadoras, su patrimonio natural, algunas especies que son las azaleas, ¿verdad?, toda esta cultura alrededor del té, y bueno, estos espacios y la agricultura del té que también es importante. Aquí una imagen, una escultura de las mujeres buceadoras que son importantes, y estas aves que también son emblemáticas. Bueno, aquí tenemos algunos de los sitios que son patrimonio natural y mundial de la humanidad, que nosotros vamos a ver algunas imágenes. Bueno, este es el monte Hayasán, la montaña más sagrada. Es una montaña con un cráter, ¿verdad?, que le genera una gran belleza y biodiversidad a la isla, y que ha sido considerada un patrimonio natural y una reserva, ¿verdad?, importante en una de las ciudades que es Yeyu y Sehuipo, ¿sí?, en la parte sur de la isla. Es un espacio que tiene más de 90 especies vegetales autóctonas, es un bosque de abetos más grande del mundo, y tiene una gran variedad de plantas alpinas de las regiones polares, y además de su excelente paisaje. Bueno, este sistema de tubos de lava, ¿verdad?, 9 cuevas de lava que tiene también un sistema que se ha formado de la lava basáltica de un volcán inactivo, pero que de alguna manera es un patrimonio bastante bien conservado y que, bueno, tiene una gran visitación de turistas. Aquí tienes otra imagen, ¿verdad?, de donde vemos este espacio también como una parte de un cráter que de alguna manera se forma al emerger un hidrovolcán. Bueno, y ese es uno de los paisajes excelentes que uno puede apreciar en la isla, también patrimonio natural. Aquí tenemos unos campos de té, ¿verdad? También un sitio que es bastante importante en términos de producción agrícola y de la actividad que ellos desempeñan a nivel económico. Bueno, la provincia de Yeyu, como sede de la conmemoración del Día Mundial, ¿por qué la eligen? Por su liderazgo, ya decía, de los esfuerzos políticos de la República de Corea. Es como el sitio más icónico en términos de combatir la contaminación de plásticos. Es la primera provincia de la República de Corea que cuenta con un sistema de depósito de vasos desechables, por las iniciativas también que ha generado. Y Yeyu declaró en 2022 su visión de estar libre de la contaminación plástica para 2040. Entonces, bueno, decía desde hace algunos años, Yeyu ha sido recurrentemente una sede de eventos internacionales, de iniciativas internacionales, y uno de los temas más importantes en los que ha liderado este campo es en el combate a los plásticos. Bueno, Yeyu tiene un compromiso en conservación de ecosistemas marinos. Ya decía, es un sitio donde está ubicado que le hace un lugar, un sitio donde puede generarse una alta contaminación por las corrientes marinas de países importantes que están alrededor, pero que ha sido un país, una república, donde nosotros podemos tener iniciativas importantes de manera permanente que tienen que ver con la investigación y el monitoreo de los plásticos.
Bueno, otra de las cosas que aquí identifica como un elemento importante de por qué tiene un liderazgo. Ustedes saben, hay plásticos de un solo uso, que es como las bolsas que generalmente nos dan en los supermercados, ¿verdad? Entonces ellos han tratado todos estos desechables, todos estos embalajes, de estarlos reduciendo. Entonces este lugar tiene alternativas importantes de reutilizables y de plásticos biodegradables. Programas de limpieza de playas y ecosistemas marinos también tiene una relevancia en términos de investigación. Es un lugar importante en el contexto mundial para actividades académicas y residencias e intercambios que se hacen con profesionales en el campo. Compromiso internacional, liderazgo regional, decía ya, sede de desde hace varios años, de varios congresos o iniciativas, reuniones internacionales. Bueno, y una cosa es que le consideran un lugar de inspiración global. Bueno, los microplásticos, seguramente nosotros hemos oído hablar de diferentes maneras o nos hemos enfrentado cuando estamos en la playa, de ver pequeños fragmentos, ¿verdad?, de estos plásticos, que algunos se derivan de la descomposición o de la degradación de plásticos más grandes, ¿verdad?, y otros pues se producen como microplásticos. ¿Cuáles se producen como microplásticos? Pues ustedes pueden ver varios cosméticos que tienen esas micropartículas, digamos, como parte de esfoliantes, por ejemplo, pastas dentales, cremas, ¿verdad?, que tenemos, y algunas cosas, champús, jabones detergentes, hay suavizantes, hay varios productos que nosotros generalmente tenemos en nuestras casas que ya traen esos compuestos, ¿verdad?, como tal. Entonces, por un lado, se fabrican, pero por otro lado también son parte de la descomposición de estos plásticos mucho más grandes. Bueno, ahí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Ropa, productos cosméticos, productos de limpieza, productos higiénicos, instrumentos para la pesca y desechos de plástico, es decir, que hasta cuando lava uno, también ahí se van esos microplásticos. Bueno, entonces la idea es de esta imagen es que nosotros podemos tener esas pequeñas partículas de plástico menores a 5 milímetros que se derivan de esos plásticos más grandes o que ya están produciéndose como tal. ¿Y por qué son importantes? Porque representan una amenaza para la salud de la población y también para el medio ambiente y otras especies. Entonces, recuerdo el año pasado, o hace 2 años, no recuerdo bien, presentábamos un documental, ¿verdad?, de las aves que tragaban esas tapas o microplásticos creyendo que eran, u otras especies, ¿verdad?, creyendo que eran alimentos y que de alguna manera también era una forma de estar generando impactos importantes. Bueno, aquí están algunos otros que tienen que ver hasta con lo que se desprende de las llantas, ¿verdad?, de las carreteras, algunas otras cosas como desechables, ¿verdad?, que nosotros utilizamos como parte de la vida cotidiana. Bueno, los plásticos representaron quizá un avance importante a nivel de tecnología y que están sobreutilizados, pero que también es hora en que empecemos a detenernos, a reflexionar y a actuar de cómo podemos revertir un poco todo este impacto que estamos causando. Bueno, en esta imagen yo nada más quiero señalar, se dicen muchísimas cifras. En el contexto mundial no se ponen de acuerdo. A mí, yo solamente lo presento para identificar que hay una información, que ahí está, pero que las grandes cantidades que se manejan realmente yo no las puedo imaginar en mi cerebro. Entonces,
¿Cómo le hicieron? Tampoco digo. Obviamente tienes proyecciones, tienes estimaciones, tienes cosas, pero lo cierto es que uno tiene la evidencia en la vida cotidiana y en lo cercano, en las actividades recreativas que puede alguno desarrollar en su vida, ¿verdad? Y que de pronto tú las tienes ahí y están visibles, independientemente de la cantidad que se diga que son. Bueno, esta es una imagen que a lo mejor no se va a identificar, pero lo que les quiero decir es que lo que aparece como naranja es de todos los residuos que generamos, cuáles están en una condición de mal manejo, y aquí tienes, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Tienes aquí países de la OECD, y que de alguna manera vemos que realmente el mal manejo que estamos haciendo de todos los residuos pues es importante y que debemos de empezar a generar cambios de comportamiento y cambios en los patrones de consumo. Lo azul que ustedes ven es lo que se tira, ¿verdad?, en rellenos sanitarios. El otro color azul más claro es lo que se incinera, y lo verde solamente es lo que se recicla. O sea que realmente el contexto de la problemática realmente es algo que aun cuando tiene muchísimos años que se empiece a generar una atención o querer revocar todas estas altas cantidades de residuos, lo cierto es que cada vez estamos abonándole más y estamos haciendo un mal manejo. O sea, realmente ustedes pueden ir a cualquier municipio de Jalisco y ustedes pueden ver grandes cantidades de residuos dispuestos de una manera inadecuada. Mismo zona metropolitana de Guadalajara, uno va a los tiraderos que te tienen y lo cierto es que hay un gran mal manejo, pero además que están generando grandes cantidades de lixiviados que nos están afectando en las aguas subterráneas, ¿sí?, o los cuerpos de agua que son superficiales. Entonces, no nos vayamos lejos. Aquí en Zapopan nosotros podemos tener casos, Tonalá, casos muy que han sido muy discutidos alrededor de lo que se está haciendo. ¿Cuáles son algunos de los principales daños de los microplásticos? Bueno, por un lado, decíamos que hay una contaminación de los ecosistemas acuáticos, los océanos. Quizá una de las grandes preocupaciones en el contexto mundial es que estamos llenando los océanos de plásticos, ¿sí?, de plásticos y microplásticos de diferentes tamaños, y que eso está afectando a la vida marina. Y luego tenemos la contaminación de alimentos, es decir, cómo esos microplásticos pasan a los alimentos que consumimos. Bueno, se habla de los crustáceos como una de las especies quizá donde podemos tener una mayor presencia. Digo, seguro en los camarones que nos comemos y que en casi ningún lado los lavan, que les sacan esa tripita que tienen, ¿verdad?, eso negro que aparece. Bueno, seguramente ahí hay microplásticos. Y luego tenemos el impacto también en la bioacumulación y biomagnificación. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera cuando consumimos un microplástico puede liberarse de nuestro organismo, pero algunos otros, según los tipos de compuestos que tenga ese microplástico, puede permanecer un tiempo que muchas veces no sabemos cuánto, en algún órgano blanco o en el torrente sanguíneo o en los pulmones, bueno, como las cosas que de alguna manera son las que más se señalan como parte de un impacto en la salud. La liberación de sustancias químicas tóxicas persistentes, que ahorita voy a presentar algunas, el impacto en la salud humana, ¿verdad?, como algunos de estos microplásticos tienen afectaciones al sistema inmunológico, al sistema del sistema nervioso central, y algunos otros se consideran también que pueden generar cáncer, para algunos que están documentados.
Alteración de los hábitats. Bueno, cuando nosotros hablamos de cómo hay una relación entre los ecosistemas, la salud humana y la salud animal, pues entonces vemos la importancia de reconocer las interrelaciones que eso guarda y de cómo esto va a afectar a nuestra salud. Y bueno, los daños a la fauna que ya decía, tanto terrestre como marina. Bueno, aquí están algunos de los, voy a señalarlos rápidamente. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los contaminantes, verdad? Microplásticos que contienen o absorben sustancias tóxicas, ¿verdad? Como los talatos, ¿sí? Como los plásticos, como policarbonato o resinas epoxi, ¿verdad? Bifenoles y que de alguna manera estos son quizá de los que más conocemos, ¿verdad? Y luego tenemos el policloruro de vinilo, ¿verdad? Otro de los que se utilizan muchísimo en las industrias plásticas de pinturas y de varios giros. Los microplásticos con metales pesados y los microplásticos con compuestos orgánicos persistentes. Bueno, aquí solamente algunas cosas de las que algunos artículos señala es que algunos de ellos son disruptores endocrinos que pueden afectar la reproducción, el desarrollo y el sistema hormonal. Esas son algunas de las cosas que se plantean. Otros que pueden estar afectando el desarrollo cerebral, ¿sí? Y riesgos de cáncer como estos bifenoles, que de alguna manera están en algunos microplásticos. Luego, otros que pueden de alguna manera tener efectos neurotóxicos y que pueden causar daños a nivel celular o inflamación. Bueno, algunos de los problemas que actualmente son de los más cotidianos. ¿Qué es lo que se está haciendo en el mundo con estos microplásticos? Bueno, desde regulaciones, ¿verdad? Normas, leyes que de alguna manera, prohibiciones en relación a cómo usar o hacer un manejo adecuado en términos de los residuos que se generan. Otros son innovaciones innovaciones en términos de productos biodegradables, productos que pueden tener una condición de menos impacto hacia el ambiente. Otro que tiene que ver, que ahí tenemos que escalar a un nivel diferente de hacer educación y también de hacer concienciación con la población o hacer campañas de sensibilización, pero quizá de una forma diferente que nos permita a nosotros ir generando cambios de comportamiento a partir de un entendimiento que tenemos, a partir de un conocimiento que se genera. O sea, es decir, como la ciencia puede poner a disposición una serie de conocimientos que le haga llegar al público para que tome decisiones más responsables, diría yo, sobre de cómo también eso nos puede afectar o cómo podemos generar esos cambios. Que ahí me parece que es la parte más importante de cómo escalar de una educación tradicional a una educación más para el cambio de comportamiento, ¿verdad? Y luego tenemos todo lo que quiere decir con limpieza desde que es la parte más cara, más costosa, ¿verdad? Cómo vamos a restaurar un sitio, cómo vamos a eliminar todo eso que hemos generado de impacto y qué es lo menos que se está haciendo en el contexto mundial. Por eso YEYU es importante porque ha generado iniciativas relevantes que le permiten ser un ejemplo de lo que se puede hacer en el mundo. ¿Qué se requiere generar con mayor contundencia, digamos, con mayor impacto? Bueno, pues una cooperación internacional, ¿no? Mucho se habla de cómo los países pueden tener cooperaciones en el contexto internacional a partir de las capacidades o de las propias condiciones de desarrollo que tienen, de un conocimiento que han generado.
pero que de pronto eso se queda en un papel. O sea, hacemos muy poco en esa parte de la cooperación internacional real que nos lleve a generar políticas públicas locales con un impacto diferente. Cambios en la producción y consumo, para mí esa es la parte más relevante. O sea, es decir, qué estamos dispuestos a hacer y qué no estamos dispuestos a hacer. Mientras no haya, me parece, un compromiso de regular también los consumos y los comportamientos que uno tiene, va a ser muy difícil tener un impacto si lo dejamos a la conciencia de cada quien. Entonces, eso está demostrado en muchas de las políticas públicas que se han implementado tanto a nivel ambiental, todo que son iniciativas ambientales, y a nivel de la salud. Entonces, necesitamos también una mayor inversión en investigación y tecnologías limpias, es decir, algo que implica una innovación importante. Bueno, aquí, ¿cuáles son algunas de las acciones que se hacen en México? Tiene que ver, México generalmente genera iniciativas que están acordes a todas las políticas globales y se suma y firma acuerdos y firma todo aquello que sea necesario para estar en esa condición proactiva. Sin embargo, me parece que el punto más débil está en cómo eso lo pasamos a una actuación y a un resultado que genere evidencias concretas de los avances que estamos teniendo. Entonces, no tenemos indicadores para medir eso, se hacen muchas cosas que son me parece muy relevantes, muy importantes, pero que poco monitoreamos los resultados que tenemos al respecto. Entonces, bueno, ahí hay desde legislación, programas y campañas de sensibilización, ¿verdad? Innovaciones que de alguna manera se están generando, ¿no? Participación en alianzas internacionales, investigación y monitoreo, lo menos. Voy a tratar de cerrar con una parte que es cómo nosotros nos podemos sumar de nuestro quehacer cotidiano, de nuestra actuación como individuos, ¿verdad? Y de qué podemos hacer en casa y en una rutina diaria. Bueno, en principio, y eso nos pasa a todos, ¿verdad?, que generamos de pronto una conciencia y decimos, ahora ya no voy a utilizar plásticos, pero lo tenemos que tener como muy bien incorporado o estar reforzando eso, porque de pronto se nos olvida y acabamos con una gran cantidad de plásticos en nuestra casa cuando vamos a hacer alguna compra. Ahora hay algunas iniciativas en México, por ejemplo, donde ya algunos supermercados o algunos lugares ya no te dan esas bolsas, ¿no? Pero me parece que todavía tenemos que escalar a un nivel diferente. Entonces, esa puede ser una buena acción, usar bolsas reutilizables y evitar aquellas que son de un solo uso. Usar botellas y vasos reutilizables también, evitar los desechables, ¿verdad? Que aunque sean de cartón, aunque sean de todo desechable, de alguna manera está generando un residuo que podría prevenirse, ¿verdad? Elige productos en envases biodegradables. Ahora, pues, quizá que algo que podemos hacer es también leer las etiquetas, ¿verdad? Que a veces vienen en letras muy pequeñitas, pero podemos hacer un esfuerzo e ir generando una cultura de leer etiquetas. Lavar la ropa con filtros para capturar fibras. Bueno, eso todavía se me hace un poco más complicado, ¿verdad? Pero aún así ya hay en el mercado también esas posibilidades de incorporar esas tecnologías a las lavadoras. Ahora ya casi todo el mundo lava con lavadoras, ¿verdad? Que esa es otra forma también en donde se desprenden esos microplásticos. Usar ropa de materiales naturales como algodón, lana o lino, ¿verdad? Que ese es algo importante que podremos, en algunos casos, pues mucha gente sí la utiliza, la prefiere, ¿verdad? O sea, fibras naturales. Y bueno, eso es una forma también de contribuir. Reciclar y separar residuos, que es otra forma también de cómo podemos algunas cosas darles un doble uso o generarlos o depositarlos en espacios adecuados para ello. Y el otro, algo que ahora también se está señalando es que usemos filtros de agua en casa. Una cosa
que recuerdo en las casas de las abuelas o había, ¿no? Pero que ahora ya no se usan. Entonces, bueno, es algo que también me llama la atención de cómo estamos volviendo a generar una necesidad de volver a incorporar prácticas que ya se nos habían olvidado. Entonces, me parece que esa también es algo que se está generando de manera importante en muchos espacios, de decir, lo que va a funcionar es algo que nosotros sabemos que ya funcionaba antes, y regresar, ¿no? Y en ejemplos hay muchos. En inundaciones, por ejemplo, lo que se hacía en muchas comunidades, bueno, ahora se está viendo que hay que regresar a esas prácticas porque ya las ciudades nos están siendo bastante peligrosas, ¿no? Peligrosas para cualquier persona que camina en un día de lluvias, ¿verdad? En una ciudad como la nuestra, por ejemplo. Ahora ya hay hasta mapas, ¿no? Donde dicen, bueno, zonas de riesgo, ¿no? Importantes. Entonces, creo que debemos de fomentar esa cultura del riesgo, es decir, que las personas tengamos una información importante de la territorialización del riesgo, es decir, dónde estamos parados, cuáles son aquellas cosas a las que nos exponemos y qué podemos hacer, porque muchas veces me parece que también nuestra inacción tiene que ver que no sabemos qué hacer o cómo podemos contribuir a resolver un problema o a contribuir a la solución de ese problema. Entonces, bueno, pues esto es de mi parte, solo algunas ideas, ¿verdad? En las sesiones consecutivas se va a estar abordando el tema del Día Mundial del Medio Ambiente de diferentes perspectivas. Y bueno, pues ese es algo que yo quería compartir con ustedes y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Vamos a tener la oportunidad de que ustedes hagan preguntas y que la doctora, ante esta exposición extraordinaria en donde vemos y ahí empezamos también nosotros a reciclar nuestra memoria por varias cosas que están pasando en nuestro medio ambiente. Así que tienen la palabra ustedes. Adelante. Gracias. Hay un artículo en el periódico El País en donde hablan de la problemática de los microplásticos en los pescados y pues les llamó la atención porque en los estados colindantes con las costas ahí del Mediterráneo o del norte de España consumen mucho pescado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, quizá esa es una de las grandes preocupaciones que hay, ¿verdad? Y que empieza a alertar el cómo nosotros esos microplásticos pueden llegar a convertirse en un riesgo ya para la salud humana. Y los peces y los crustáceos quizás son de dos especies más investigadas que en el contexto de la investigación están identificando ya presencia de microplásticos. Bueno, y así hay otras áreas, por ejemplo, los microplásticos que han encontrado en el aire, en el agua, ¿verdad? Y que de alguna manera eso, cómo va a llegar a nuestro organismo y va a representar o está representando ya un riesgo. Y eso hablo de países donde hay ese nivel de desarrollo de investigación. Nosotros aquí, pues básicamente tenemos nulo conocimiento de qué está pasando en un contexto más nacional, por ejemplo. Sí hay algunas investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, en el campo de la salud ambiental, que es donde yo conozco, ¿verdad? Donde ya se identifica cómo algunos microplásticos entran a torrente sanguíneo, por ejemplo, a partir del consumo de agua embotellada, ¿verdad? De estos plásticos blandos, ¿verdad? Que se generan y que al calentarse, pues ahí se derivan lo que se le llaman los talatos. Y en eso quizá es uno de los temas donde hay un poco más de información en nuestro contexto mexicano. También otro es algunos microplásticos que se derivan del uso de cosméticos,
o de pinturas, ¿verdad?, que de alguna manera pues están siendo monitoreados en algunas zonas, pero no contamos con un diagnóstico que nos permita identificar dónde está generándose el mayor impacto en términos del consumo de alimentos para la sociedad mexicana. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Adelante. Buenas noches. Gracias por la conferencia, doctora Garibay. Tengo una pregunta y un comentario. Mi pregunta tiene que ver con la historia de la isla. A lo mejor no es el tema, por supuesto, de la plática, pero o sea que además de para exilio político, para pastoreo de caballos, ¿está muy cerca la isla de tierra o cómo transportarían los caballos para pastoreo en esa zona? Me llamó la atención. Lo que pasa es que históricamente algunas de las cosas que están documentadas es como era un sitio estratégico para, no sé, en caso de la guerra, ¿no?, militarmente, entonces eran unos sitios donde se tenían caballos precisamente para cualquier cosa que pudiera ocuparse históricamente, ¿no? Entonces era más bien desde el punto de vista bélico, que se convierte y que después, no sé, de la guerra con Estados Unidos y Japón, dos de las cosas que están más documentadas en qué era lo que pasaba en términos estratégicos de ese sitio, ¿no? Muy cercano de China, muy cercano de Japón, bueno, Corea, un sitio bélico en general, ¿verdad? Entonces es parte de lo que se documenta. Pero más elementos no tengo, pero sí, desde ese punto de vista era más como un sitio estratégico para las condiciones militares. Gracias, sí. Y mi comentario es que se me hace muy interesante lo que usted refiere que pues, se puede llevar a cabo en la casa, desde no usar las bolsas de un solo uso y demás, y el reciclaje. Aquí en Chapalita se recoge la basura por días según orgánica e inorgánica. Hace tiempo a veces hay administraciones de la Junta Local de residentes que hacen más caso, unos menos caso, pero es importante porque yo tuve la oportunidad cuando fui director de Ecología de Guadalajara y de Tlaquepaque en diferentes periodos, pues lidiar con el problema. Usted puso una presentación, una diapositiva donde la cantidad que se va a los rellenos sanitarios. Entonces, en función de la separación, para que lleguen menos residuos al relleno sanitario o haya más reuso, pues nos ayudará mucho el medio ambiente, independientemente de que no son microplásticos estrictamente hablando, porque son PET y lo que usamos en la casa, pero me pareció muy interesante como concluyó usted su conferencia con esas cosas que podemos hacer en casa. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Buenas noches. Me queda claro que pues estamos ante un problema que se ha gestado por décadas de uso excesivo del plástico, ¿no?, para todos fines, y que bueno, no se ve para cuándo vayamos a dejar de coexistir con este problema. Pero mirando hacia adelante y muchas generaciones quizás hacia adelante, por lo menos se visualiza alguna solución de largo plazo que por lo menos dejemos ya de generar plásticos que se vayan volviendo micro. Los que ya están, me queda claro, pero ¿vamos hacia dejar de generar nuevos? Bueno, yo creo que hay muchas iniciativas en el contexto mundial, sobre todo en países desarrollados, que sí están tomando medidas, sobre todo en algunos, por ejemplo, de ya no producir esos microplásticos y prohibiendo, por ejemplo, el que la industria cosmética o la industria que tiene que ver con higiene, de alguna manera, eso ya no se... Todas esas microesferas, ¿verdad?, no se produzcan ya en los productos que se venden en esos países. Pero aquí nosotros todavía en los supermercados vemos muchísimos productos con microesferas y hay una gran cultura y desconocimiento, me parece, porque digo, desde esfoliantes hasta pastas dentales, hasta, no sé, detergentes que traen esas microesferas y que de alguna manera la gente no conocíamos o no conocemos en cabal todo el daño que estamos generando a la hora de que se van como desagüe al mar o a los ríos o a los cuerpos de agua, ¿no? Entonces me parece que
esa parte sí la debemos de trabajar un poco más, es decir, cómo hacemos llegar un conocimiento, una información a las personas para que esas también se vuelvan una presión para ir generando estas iniciativas, porque en los países donde los hay es porque hay también una población que de alguna manera está llamando la atención sobre ello, está pidiendo otro tipo de productos, ¿verdad? Y que de alguna manera eso es parte de me parece, de un cambio cultural importante. Gradual. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, doctor. Buenas noches. Gracias. Me parece que la estrategia educativa es uno de los puntos de partida para poder hacer transformaciones de fondo. Una imagen que me quedó muy grabada es en algunos países de la Comunidad Europea, en donde en las rejillas de las áreas pluviales tienen un texto que dice: aquí empieza el mar. Y es una manera de dimensionar, como para las personas, para los niños, pues que los residuos que se van por ese ducto van a llegar al mar y van a alterar como todo el ecosistema y todos los ciclos de vida vinculados a ese proceso. Entonces creo que esa propuesta educativa es la que considero que puede tener mayor perspectiva a largo plazo, puesto que las evidencias en lo que nos hemos convertido desde el punto de vista patológico, hay cada vez más información sobre que tenemos ya microplásticos en el corazón, en algunos sitios del cerebro, en la placenta, en los mismos arterias del miocardio. Existen evidencias de microplásticos. Entonces nos hemos convertido como en una generación de legos, que son esos monitos de plástico que forman parte pues de ese escenario. Entonces creo que esta propuesta educativa, porque lo estamos viendo ya como patología en el cuerpo y a través de enfermedades en donde esto ya se está configurando en los nuevos hallazgos histopatológicos de los tejidos en los animales y en otros grupos como los humanos, y creo que es un punto a favor de esta propuesta que me parece fundamental para mantener ese equilibrio con los ecosistemas. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que nada más complementando lo que está pasando en la parte de los ecosistemas con los microplásticos, digo, ya esta idea que nos presentó el doctor sobre cómo está dentro de nuestro organismo. Creo que también uno de los puntos que llamó más la alerta global fue lo que pasó a finales del decenio pasado, que es donde se encontraba que los microplásticos ya se habían incorporado al ciclo hidrológico. Es decir, que de alguna manera está lloviendo, no solamente H2O, sino están lloviendo en muchos lugares de la Tierra que están monitoreando microplásticos. Entonces, es decir, si bien tenemos más de 100 años identificando los plásticos y reconociendo que la naturaleza no tiene una estrategia para recuperarlas, para reciclarlas, para meterlas a uno de los ciclos biogeológicos, porque no es parte de la naturaleza, ¿no? Pero ahora, después de irse fragmentando a tamaños tan pequeños que, digo, 5 milímetros sí vemos, pero muchos microplásticos ya no los podemos percibir, y son precisamente esos los que se han incorporado al ciclo hidrológico, y en ese sentido, vamos, los sistemas vitales del planeta están siendo alterados por la parte de los microplásticos, como el ciclo del agua, y también de parte de la naturaleza humana. También ya escuchamos lo que está sucediendo en términos de evidencia. Aquí tenemos que recuperar es decir, una agenda de acciones que se han estado insistiendo durante mucho tiempo, pero creo que tendríamos que reconocer que para recuperar la salud tanto humana como del planeta, habría que reconocer que lo que influye más son nuestros estilos de vida. Es decir, no son las instituciones,
Es decir, no son de repente nuevas tecnologías, sino realmente lo que está a prueba actualmente a través de los microplásticos es la parte de nuestro estilo de vida. Sí, y parte de nuestro estilo de vida hay que empezar a reconocer que somos los principales consumidores en el mundo de botellas de plástico para tomar agua, ¿no? Que aparte es muy cuestionable esa parte, porque el agua debería estar limpia y para todos los seres vivos, no nada más para nosotros. Entonces, me parece que eso es fundamental. Creo que el llamado que se hace en el Día Mundial del Medio Ambiente, y esto que escuchamos de la doctora Garibay, es un llamado a reconocer que tenemos estilos de vida que no nos está resolviendo esa incertidumbre de nuestra condición de bienestar en este siglo XXI, como ya se veía en los años 70, y como la doctora Garibay puso ahí, esto del Día Mundial del Medio Ambiente es rememorar la primera reunión cumbre sobre el medio ambiente humano, que fue en el 72, y el primer Día Mundial del Medio Ambiente fue en el 73, y ha habido la insistencia. Entonces, la insistencia ahora es, tenemos que cambiar los estilos de vida, porque es la única manera de sanar los sistemas vitales del planeta y sanar nuestros propios organismos, que ya están incorporándose algunos elementos que no pertenecen al organismo, y no sabemos cuáles van a ser todos esos bloqueos que de alguna manera se empiezan a dar y se empiezan a reconocer en nuestro propio territorio, en nuestro propio cuerpo, que es nuestro primer territorio, ¿no? Es lo que quería comentar. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Bien, yo creo que hemos escuchado esta conferencia con mucho interés, pero también con mucha reflexión. Obviamente la educación es fundamental, pero también lo que decía el doctor Arturo Curiel Ballesteros. Y hay un ejemplo que es muy claro. Por ejemplo, los ayuntamientos han estado desasolvando, creo que así se llama, quitando la basura, pero resulta previendo que obviamente no haya inundaciones. Pero resulta, como decía hace rato uno de nuestros expresidentes, el doctor Santillán, que a los 15 días o a los 20 días ya están de nuevo tapados los conductos para que no hubiera inundaciones, pero las hay porque hay ese principio de el modo de vida que nos estamos acostumbrando a que en lugar de que depositemos la basura o lo que traigamos en la mano de todo tipo de cosas, papel, plásticos, etcétera, en lugar de depositarlos en los basureros, pues utilizamos la calle o incluso las propias tarjas para ahí depositar la basura. Yo sí creo que debe haber una gran campaña de educación, y obviamente el estilo de vida que tenemos nosotros también tiene que tener una conciencia de que necesitamos educar en nuestra casa a nuestros hijos para que tengan la conciencia de que la calle no es el lugar donde debemos tirar la basura, ¿no? Que tenemos para eso el esfuerzo de los ayuntamientos por poner los basureros, y ahora incluso hasta la selección de lo que tenemos que hacer, vidrio, plásticos, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante esta plática, esta conferencia de la doctora Garibay, porque nos hace reflexionar, nos hace pensar. Las intervenciones de todos y cada uno de ustedes han sido muy valiosas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es necesario que tomemos en consideración lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que me voy a permitir entregarle a la doctora este reconocimiento, que desde luego queremos agradecerla a ella,
nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia El Día Mundial del Medio Ambiente, Jeju, República de Corea 2025, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, 3 de junio de 2025, y firmamos el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y su servidor Adalberto Ortega Solís, presidente. Doctora, con nuestro reconocimiento y obviamente el que ha usted contribuido hoy para que aquí los que estamos presentes y los que están por Zoom también, pues obviamente tengamos la conciencia de que la educación, el ejemplo, sobre todo también el ejemplo que uno tiene que poner a la juventud, porque eso también es fundamental. Así que vamos a tener conferencias en este mes, sobre todo por todo lo que va alrededor del medio ambiente. Gracias. Le voy a ceder la palabra a nuestro secretario para que nos dé alguna información. Gracias, maestro. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Julio Alejandro Santillán Becerra, del doctor Eduardo Velasco Briceño, del doctor Eduardo Curiel Ballestero, perdón, doctor, y a todos los invitados que están reunidos en esta casa sede y a través de las redes sociales. Me permito invitarlos a las siguientes actividades. Próximo martes 10 de junio, en punto de las 20 horas, conferencia La ampliación de la avenida Juárez de Guadalajara, 75 años después. Tarjetas postales, cultura visual y ambiente urbano, a cargo de nuestro invitado, el doctor Luis Felipe Cabrales Barajas. Para seguir conversando con la doctora Garibay, nos invitamos al convivio que se ofrece en el salón adjunto a esta sala, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la respectiva clausura de esta sesión académica. Siendo las 20 horas con 59 minutos del día martes 3 de junio de 2025, declaro clausurada nuestra sesión académica que se denominó el Día Mundial del Medio Ambiente, Jeju, República de Corea 2025, a cargo de nuestra consocia, la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, por lo que queda clausurada esta sesión académica. Muchas gracias.